Y empezamos con esto, con la definición de tiempo de reacción y distancias. Y todo esto sale o ronda porque hay una pregunta en tráfico, siempre ha habido una pregunta en tráfico que nos dice: ¿los conductores reaccionamos de forma instantánea ante los estímulos de la circulación? O sea, yo voy por ahí conduciendo con mi coche, ¿no? Imaginaos, yo vengo a 100 por hora, por poner una cifra, por poner una velocidad. Ahí. Voy aquí conduciendo tranquilamente, escuchando la radio, el de medio de los chichos, se me apareció un sueño y de golpe sopetón se cruza un crío delante del coche, un crío, una pelota, cualquier cosa. ¿Reacciono en ese mismo instante? ¿Qué va? Ocurre todo un proceso que es este. Fijaros, en primer lugar, yo recibo ese estímulo, por ejemplo, en este caso, viendo el niño. Yo veo ese niño que se cruza, el ojo convierte esa imagen, la convierte en un impulso eléctrico, ese impulso eléctrico llega por el nervio óptico hasta el cerebro y en el cerebro ocurre todo un proceso que es bastante largo, ¿vale? Relativamente largo, porque ese impulso eléctrico se analiza. Ostras, un niño cruzando, hay que hacer algo porque si pillo al niño podemos liarla de Dios, voy a manchar el coche, claro. Vale, buscamos aquí dentro de la parte de los conocimientos, de todo esto que tenemos adquirido. ¿Qué podemos hacer? Frenar. ¿Cómo se frena? Mandamos otro impulso eléctrico aquí dentro del cerebro, pues hay que levantar la pierna derecha, ¿vale? Y descolgarla sobre el pedal del medio. Venga, pues vamos a hacer esto. Venimos otro impulso eléctrico por aquí, que en definitiva mandamos al final la orden a modo de impulso eléctrico por la espalda, por la médula espinal. ¿Os suena todo esto, sí o no? ¿Vale? Hasta que llega ese impulso eléctrico a la musculatura del muslo, el muslo se levanta y se descuelga el pie sobre el pedal del freno. Conclusión, que desde que yo he recibido un estímulo, por ejemplo, he visto ese objeto, esa cosa que se cruza, ese niño, hasta que realmente reacciono, transcurre un tiempo. ¿Cómo se llama el tiempo que pasa desde que vemos algo hasta que reaccionamos? Pues es lo que se conoce como tiempo de reacción. Oye, una persona con un estado psicofísico normal, una persona que no está borracha, no estamos cansados, no tenemos sueño, no estamos fatigados, no estamos estresados, todo esto, normalmente, ¿de cuánto es este tiempo? De un segundo. Oye, hay algunos manuales bastante antiguos que decían que de medio segundo a un segundo. Luego con el tiempo se fue cambiando que de 3/4 de segundo a un segundo. Hoy en día la cifra ronda casi siempre el segundo. ¿Bien? Porque eso del 3/4 de segundo o medio segundo fueron experimentos que se hacían en un laboratorio donde el que sentabas allí estaba preparado a reaccionar. Vosotros cuando vais conduciendo llega un momento en que conducimos por costumbre y no estamos tan preparados a que se cruce la gente por delante, ¿vale? Entonces normalmente suele ser de un segundo. Pero claro, el problema no es que este tiempo exista. No, el problema es, vuelvo a las mismas. Imaginaros que yo vengo a 100 por hora. Se cruza ese niño. ¿Yo freno en este punto? No. Veo el niño y ocurre todo un proceso mental. Proceso que ocurre dentro de mi cerebro, ¿vale? Conclusión. Y ese proceso hemos dicho que normalmente se alarga un segundo, ¿no? O sea que durante un segundo yo estoy pensando en frenar. Estoy pensando en reaccionar. Pero durante ese segundo el coche sigue andando. A 100 por hora en este caso. Yo no lo he frenado. Estoy pensando en frenar, ¿vale? Pues fijaros, un coche a 100 por hora recorre la ingente cantidad de 28 metros en un segundo. ¿Qué significa esto? Que tú no frenas aquí, sino que realmente a 100 por hora frenas 28 metros más cerca del niño. Son 28 metros menos de posibilidad que tiene ese niño de vivir. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Conclusión, que durante ese tiempo de reacción el vehículo recorre una distancia que se la conoce opción A, distancia de reacción, opción B, distancia de frenado, distancia de reacción, que es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción. Oye, a mayor velocidad, mayor o menor distancia será esto, ¿qué pensáis? Mayor distancia, ¿vale? Porque a más velocidad, más metros recorre el coche en un segundo. Bien. A lo largo del tema, no sé en qué punto, si al final del tema, al principio del tema, o incluso 3 temas después, ya os digo un poco el desbarajuste que hay ahí en ese libro, ¿vale? Vais a encontraros un cuadro donde nos pone, a tal velocidad un coche en un segundo recorre tantos metros, a tal velocidad tantos metros, a tal velocidad tantos metros. Bueno, pues no se os ocurra aprenderos ese cuadrito, ¿bien? O bien os aprendéis que un coche a 100 por hora en un segundo recorre 28 metros y si os preguntan por otra velocidad, hacéis la típica regla de 3, ¿bien? O simplemente usáis un truquillo que siempre se ha usado, que es cogemos la velocidad del coche, quitamos las unidades y lo que me queda lo multiplico por 3. Y me va a dar aproximadamente los metros que recorre el coche en un segundo a esa velocidad. Bien, entonces de las respuestas que me pongan en el test me quedo con la que más se aproxime. ¿Vale? Yo qué sé, imaginaos que os dicen un coche a 50 por hora. ¿Cuántos metros recorrerá durante un segundo? Pues la fórmula nos dice que quitamos esto, lo multiplicamos por 3, 15, realmente son unos 14, 13 metros con 90, más o menos unos 14 metros.
¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Bueno, pero la cosilla es, oye, de momento he frenado. ¿Hemos frenado? No, estamos simplemente pensando en frenar. Estamos en este punto, estoy pensando en frenar, ¿vale? Yo estoy pensando en frenar y al final, tracatrá, pego el cacharrazo al freno, piso el pedal del freno. Vale, ¿el coche se queda clavado aquí como en los dibujos animados? ¿Se queda ahí pinchado? Como si le diéramos al pause en el vídeo. No, evidentemente el coche desde que piso el pedal del freno hasta que de verdad se queda quieto, recorre una distancia. La distancia que recorre el vehículo desde que pisamos el pedal del freno hasta que se detiene es opción A, distancia de reacción, opción B, distancia de frenado. En este caso, ¿cuál es? La distancia de frenado, que es la distancia que recorre el vehículo mientras le quito toda la inercia que lleva acumulada, toda la energía que lleva acumulada. Oye, ¿a mayor velocidad, mayor o menor distancia de frenado? ¿Qué pensáis? Mayor distancia de frenado. ¿Lo tienes claro esto? ¿Vale? Bueno, pues fijaros, a la suma de las dos distancias, o sea, a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado, se la conoce con el nombre de distancia de detención. También la podéis ver en algún test o en algún punto como distancia de detención total. También las podéis ver como distancia de parada y la podéis ver reflejada también como distancia de parada técnica. En cualquier caso, cualquiera de estos conceptos hace mención a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Lo tenéis claro esto? ¿Alguna duda?